Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Venga. La escena inicial que nos presentan las fuentes es potentísima, casi de película. Sí, totalmente. Estamos en Venecia, en la isla de Santa Cristina, y un histórico palazzo está ardiendo, devorado por las llamas en mitad de la noche. Y no es un incendio cualquiera, claro. No. Ese palazzo iba a ser la sede de la Feria Internacional del Libro Antiguo, y para más INRI iba a acoger una exposición sobre libros prohibidos. Y ahí es donde la historia se empieza a complicar. Porque dentro del palazzo, en ese momento, había 6 personas. ¿Exacto? No eran turistas. Eran libreros anticuarios de muchísimo nivel, de España y del Reino Unido. Y cuando los bomberos controlan el fuego, pues no hay rastro de ellos. Nada. Ni cuerpos, ni supervivientes. Simplemente se han desvanecido. Desaparecidos. Así que tenemos un incendio misterioso, un evento literario de élite y 6 personas clave del mundo del libro que se han esfumado. Pero esto y las fuentes lo dejan clarísimo. Es solo la punta del iceberg. Claro. Nuestra misión hoy es desentrañar una pregunta central que surge de todo esto. ¿Cómo puede este incendio en Venecia ser la consecuencia directa de un asesinato en Vitoria hace 40 años y de los secretos de una falsificadora de arte en los 90? Vamos a intentar conectar los puntos. Exacto, porque no es una sola historia, son varias líneas temporales que colisionan de forma, muy violenta en ese palacio. Y para entenderlo tenemos que seguir a 2 personajes que son el eje de todo. Unai e Ítaca. Unai, un perfilador criminal en el presente, e Ítaca, una mujer con un pasado, extraordinario. Sus historias, aunque estén separadas por décadas, son las 2 caras de la misma moneda. De acuerdo, pues empecemos por el presente, con Unai. Es un experto en perfiles criminales, pero este caso le golpea de una forma, increíblemente personal. ¿Sí? Recibe una llamada que le dice que una de las desaparecidas en Venecia podría ser su madre. Y eso para él es un shock monumental, porque él la creía muerta desde hacía 40 años. Imagina el estado mental en el que viaja a Venecia. Va a investigar la posible muerte de una madre que, para empezar, no sabía que estaba viva. Y al llegar allí, a la escena del crimen, entre las ruinas del palazzo, encuentra la primera pieza de este rompecabezas. Y es una pieza extrañísima. Sí, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En medio de toda esa destrucción, del hollín, de la madera quemada, encuentran una figura, un ángel de cristal de Murano. Pero está perfecto, impoluto. Ni una mota les ceniza, ni una grieta. Es físicamente imposible que haya sobrevivido a ese infierno. Claro, y lo que nos detallan las fuentes es que Unai, con su instinto de perfilador, lo ve al instante. Esto no es un milagro ni algo que se salvó por casualidad. No. Alguien lo colocó ahí, deliberadamente, después del incendio. Él lo interpreta como una firma. Exacto. Y no una firma cualquiera. Es el inicio de un diálogo, un mensaje dirigido a los investigadores. Un momento, a ver. Si alguien quiere desaparecer, fingir su muerte, ¿por qué dejar una pista tan teatral? ¿No es contraproducente? Esa es la pregunta clave. Y ahí está la genialidad del plan. El ángel no es un mensaje para la policía veneciana. Como iremos viendo, es un mensaje cifrado para una sola persona, Unai. Una forma de decir, estamos vivos, pero en peligro. Y solo tú puedes entenderlo, sin alertar al verdadero enemigo. Pero claro, en ese momento Unai no lo sabe. Para él es una firma macabra y tiene un sospechoso clarísimo en mente. Porque, para liarlo todo más, se entera de que un criminal muy peligroso, un tal Calibán, se acaba de fugar de la cárcel en España. Y Calibán no es un desconocido para él. No, para nada. Tiene una historia directa y terrible con su familia. Una historia obsesiva. Calibán ya había secuestrado a la madre de Unai en el pasado, exigiéndole a cambio el mítico libro negro de las horas. Su obsesión son los libros antiguos y la venganza. Y aquí está la conexión. Los libreros desaparecidos en Venecia no son víctimas al azar. Las fuentes dejan claro que cada uno de ellos ayudó a Unai a encarcelar a Calibán años atrás. O sea que para Unai esto es personal por partida doble. La posible muerte de su madre resucitada y la vuelta del hombre al que él mismo encerró. Es un círculo que se cierra de la peor manera. Pero ese ángel parece susurrar que hay otra historia debajo. Y para entender el significado de ese ángel, tenemos que hacer lo que hace Unai, mirar hacia atrás.
Exacto. Las fuentes nos obligan a viajar en el tiempo, a una historia que nadie, ni siquiera él, sabía que estaba conectada. Nos vamos a 1992, a conocer a la mujer que es el epicentro de todo esto, Ítaca. Y el perfil de Ítaca en 1992 es fascinante. Se hace llamar Jimena Garay, pero es sola una de sus muchas identidades. Su verdadero nombre es Ítaca Expósito, y es una maestra falsificadora de arte, de las mejores del mundo. Pero no trabaja sola. Opera dentro de un círculo secreto y exclusivo de mujeres, las egerias. Las egerias son como una especie de hermandad que funciona en los márgenes del mundo del arte. Mueven falsificaciones, trafican con obras, operan con un código propio. Y Ítaca es su mejor activo, pero vive en una jaula de oro. Cambia de nombre, de país, de apariencia, vive huyendo. Pero, ¿de qué huye? Bueno, aquí es donde tenemos que aclarar el vínculo que es el eje de toda la trama para que se entienda bien. Adelante. Ítaca es la madre biológica de Unai. Ahí está. Toda su vida, toda esa huida constante, ha sido para protegerle a él de este mundo tan peligroso. Con esto en mente, sus actos en 1992 cobran un sentido completamente nuevo. Totalmente. Ella vive con la nostalgia de su vida en Vitoria, de su hijo Unai y del gran amor de su vida, Gael, el padre de Unai. Y un día le llega la noticia de que Gael ha muerto. Le llega con 10 años de retraso, pero el impacto es devastador. Y ese dolor se convierte en un catalizador, ¿no? Sí, la empuja a tomar una decisión radical. Quiere dejarlo todo. Quiere salir del círculo de las egerias. Pero claro, de una organización así no se sale presentando la dimisión. No. Ítaca intenta forzar su salida saboteando su último encargo, una falsificación de un Dalí, y lo quema en una chimenea. Es un acto de desafío total. Y la respuesta del círculo es... aterradora. Activan contra ella una antigua tradición de venganza veneciana, la vendetta traversa, que no es atacar directamente a la persona. No. Es mucho más cruel. Atacan a sus seres queridos. Es una forma de terrorismo psicológico, para obligarla a ver, impotente, cómo su mundo se desmorona. Ítaca es clarísimo. Sabemos a quién quieres y si nos traicionas, lo pagarán ellos. Qué presión más brutal. Pero las egerias cometen un error de cálculo, ¿no? Creen que su debilidad son Gael y Unai. Pero Gael ya está muerto, y a Unai... A Unai renunció hace años precisamente para protegerlo. Esa es su única coraza. Ahora, volvamos al presente, porque Unai está a punto de descubrir que la muerte de su padre, Gael, no fue como se la contaron. Así es. Mientras investiga lo de Venecia, algo le hace reabrir el caso de su padre de 1982. La versión oficial siempre fue un atraco en su librería, trágico y fortuito. Pero aparece un testimonio póstumo, un vídeo. Un antiguo vicerrector que antes de morir confiesa la verdad. A Gael lo asesinaron. Y da un nombre, Casto Olivier, un hombre poderoso e intocable en Vitoria. De repente, todas las piezas encajan de una forma terrible. Su padre no murió por casualidad. Fue un asesinato por encargo. ¿Y la razón? Estaba buscando a Ítaca. Quería reunirse con el amor de su vida. Esto es demoledor para Unai. Descubre que su padre murió por amor y que toda su vida se ha construido sobre una mentira. Básicamente, la familia de Unai es un rompecabezas donde las piezas han estado en la caja equivocada 40 años. Es un círculo de mentiras muy complejo. Ítaca huyó. Gael, pensando que no la volvería a ver, se casó con otra mujer, Marta. Tuvieron otro hijo, Germán, pero Marta murió en el parto. Y ahí es cuando Gael, viudo con 2 niños, decide buscar a Ítaca para formar por fin una familia los 4 juntos. Ese fue su error fatal. Casto Olivier no quería que Ítaca apareciese y ordenó el asesinato de Gael, disfrazándolo de atraco. Una tragedia construida sobre secretos. Y con toda esta verdad explotándole en la cara, Unai tiene que volver a Venecia. Y aquí es donde todo colisiona. Unai, por fin, descifra el mensaje del ángel y descubre la verdad sobre el incendio. ¿Que nadie murió? Nadie murió. Un momento, ¿me estás diciendo que todo fue un montaje? Las desapariciones, la escena, ¿todo fue una performance? Una performance brillante y desesperada. Ítaca y los otros libreros fingieron su propia muerte para esconderse de Calibán. Claro, sabían que en cuanto saliera de la cárcel los iría cazando uno a uno. Necesitaban desaparecer del mapa. Y qué mejor manera que morir en un incendio espectacular. Increíble.
¿Y quién tiene los medios para orquestar algo así? Ahí entra la última pieza del puzzle familiar. El plan lo organizó un hombre llamado Leone de Riva, ¿Leone? un antiguo amor de Ítaca de su época en Venecia, en 1992. Y resulta que Leone es el hijo que tuvieron juntos. No puede ser. Es el hermanastro que Unai nunca supo que tenía. Vale, esto es una locura. O sea, Unai llega a Venecia pensando que su madre ha muerto. Descubre que está viva y que fingió su muerte con la ayuda de su otro hijo, que es el hermanastro de Unai. El shock tiene que ser brutal. Es la demolición de toda su identidad. Pero no hay tiempo para procesarlo porque Calibán no es tonto, no se ha tragado el cuento del incendio. Y sabe cómo hacer salir a Ítaca de su escondite, usando al cebo perfecto. ¿Su otro hijo, Unai? Los atrae a una trampa. Sí, los convoca a un monasterio aislado, y allí tiene lugar la confrontación final. Calibán, Unai, Ítaca y Mencia, una inspectora muy cercana a Unai que ha estado protegiendo a Ítaca. ¿Y en el clímax? Justo cuando Calibán consigue envenenar a Mencia con cicuta, ella le dispara y lo mata. Un final agridulce. Ítaca sobrevive, Unai también, pero el plan de Calibán tiene una última bala en la recámara, ¿no? Sí, es su último movimiento desde la tumba. Había preparado una trampa mortal en un almacén. Una de las libreras, Alicia Lasarte, va allí y muere aplastada por unas cajas que Calibán había manipulado. El último coletazo de su venganza. Qué final tan desolador para esa parte de la historia. Al final, Unai resuelve el caso, pero lo que encuentra de verdad es la historia completa y rota de su familia. Una madre a la que admirar, un nuevo hermano y la verdad sobre la muerte de su padre. Y si conectamos esto con la idea general, lo que las fuentes nos muestran es que toda la trama, todas las tragedias se sustentan sobre secretos guardados para proteger. Es una paradoja. Totalmente. Ítaca se aleja para proteger a Unai. Su amiga le oculta la muerte de Gael para protegerla a ella. El abuelo de Unai oculta el asesinato para proteger a sus nietos. Todos construyen muros de silencio pensando que están cuidando de los demás. Pero al final, esos muros acaban creando una prisión. Claro. Y esto nos deja con una pregunta final, que resuene en toda la narración, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto el silencio, incluso con la mejor de las intenciones, acaba generando más dolor que la propia verdad? ¿Es posible proteger a alguien manteniéndolo en la ignorancia? ¿O ese vacío se llena inevitablemente con un sufrimiento mayor, con fantasmas y preguntas que tardan toda una vida en disiparse?